Corriente eléctrica y densidad de corriente. Hasta ahora habíamos trabajado en electrostática, es decir, habíamos hablado de cargas puntuales y estáticas. Ahora comenzaremos a abordar el caso de la electrodinámica, es decir, el caso de cargas dinámicas o en movimiento. Para ello necesitamos definir el concepto de corriente eléctrica, el cual es la cantidad de carga que atraviesa una porción de material por unidad de tiempo. Esta fue descrita de forma fenomenológica por Ampère y otros científicos, quienes realizaron experimentos para observar el comportamiento de cargas que fluían en lo que ahora sabemos que son conductores, y de lo que ellos solo sabían que eran materiales que podían conducir una cantidad de carga al interactuar entre ellos. Es por ello que las unidades para medir la corriente eléctrica en el sistema internacional son los amperes, los que están dados como coulomb sobre segundo. Anteriormente habíamos dicho que las cargas son las fuentes o unidad esencial de generación de campo. Ahora, las corrientes serán las fuentes o la unidad del campo, ahora en electrodinámica. Por supuesto, en el fondo siguen siendo las partículas, las cargas siguen siendo las fuentes, pero ahora estamos hablando de cargas en movimiento. Observemos este diagrama. Tenemos aquí un volumen B y un área asociada, que es la pared de este lado, del lado derecho, a este volumen, asociada a este volumen. El vector de área tiene esta dirección. Ahora, por este volumen y por tanto por esta área van a atravesar un cierto número de portadores de carga. Vamos a decir, en este caso, que tienen una carga Q y que tienen una velocidad asociada B. Veamos que este caso es un caso muy ideal, porque solo tenemos un tipo de carga y una velocidad. No tendría por qué ser así de forma general, pero bueno, vamos a comenzar así. Tenemos un tipo de carga y todas las cargas se mueven a una misma velocidad atravesando el área A. Existe una convención que nosotros vamos a seguir. Si en este caso nosotros decimos que nuestras cargas son igual a la carga del electrón, y aquí le puse solo para enfatizar menos E, es decir, nuestras cargas son negativas, entonces la convención a seguir es que la corriente va a fluir en sentido contrario a los portadores de carga negativos, es decir, estas cargas que dijimos que tienen el valor de la carga del electrón, es decir, son negativos, van en esta dirección que vamos a decir que es la dirección hacia la derecha, entonces la corriente irá hacia la izquierda. Esta es la convención que vamos a seguir. Otra cosa importante, y es que al final estamos haciendo un análisis teórico, es que en el ideal en el que nosotros vamos a trabajar, la corriente será estable y no cambiará en el tiempo. Esto suena un poco extraño, porque en la literatura, incluido el Purcell, se mencionará que la corriente será estacionaria, pero esto parece ser contradictorio, porque la corriente en sí es la cantidad de carga que está atravesando, o sea que se está moviendo, pero el uso de la palabra estacionaria no es estrictamente en el sentido de que no fluya, ya que esto no cumpliría con la definición de corriente, sino en el sentido de que no cambie la cantidad de portadores de carga, vamos a suponer electrones, por ejemplo, que pasa por una porción de material en un tiempo dado. Entonces, la cantidad de portadores de carga que atraviesan este pedazo de material en un tiempo dado va a ser constante. Así, no cambiará en el tiempo, es decir, yo puedo estar en un tiempo t igual a 0 y la corriente que atraviese mi material va a ser la misma que en t igual a 1 y así. En ese sentido es que nuestra corriente podría decirse que es estacionaria, pero vamos a decir nosotros que la corriente no varía. Pero las cosas se van a empezar a ver un poco más realistas en el sentido en el que no necesariamente vamos a tomar el comportamiento de este ejemplo, un mismo portador de carga Q a una misma velocidad V.
sino que hablaremos de corrientes generales que fluyen con diferentes velocidades y en diferentes direcciones espaciales. Aquí en este caso todas tenían la misma dirección, tenían el mismo valor del portador de carga y la misma velocidad, y esto no tiene por qué ser necesariamente así. De forma general esto no va a pasar, y es así como nosotros vamos a tomarlo, de forma general. Es por ello que nosotros vamos a definir el concepto de densidad de corriente, que está definido como la corriente promedio en pequeñas regiones del espacio. Antes de continuar con densidad de corriente, pensemos en lo siguiente. Estamos ahora asignando propiedades colectivas a nuestro sistema debido a que el número de partículas individuales es muy grande. He aquí más o menos un ejemplo del esquema anterior, y ahora he puesto portadores de carga con direcciones y velocidades diferentes. Tenemos portadores de carga QK con velocidad K, QI con velocidad I, QJ con velocidad J, y direcciones y magnitudes en su velocidad distintas que atraviesan una área A, algunas, otras no las atraviesan, pero traté de generalizar el ejemplo anterior. Por el número tan alto de portadores de carga, haremos uso de la estadística y el promedio. Así yo tendré que la corriente total que pasa el área A, que está aquí, estará compuesta de esta forma. Tenemos aquí el portador de carga QI, que atraviesa el área a una velocidad BI, y de esa tenemos NI, más todas las distintas configuraciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el portador de carga QN, que atraviesa el área a una velocidad N, y de esas tenemos NN, y así sucesivamente, hasta tomar en cuenta todos los portadores de carga que atraviesan nuestra área A. Esa sería nuestra corriente total. Podemos entonces factorizar esta relación sacando el área, que es constante en cada uno de los elementos de la suma, y dejando nuestra suma desde I igual a 1 hasta N de NI, como dijimos, QI por BI. Esto entonces es la corriente total. De esta definición tomemos entonces esta parte que tenemos aquí en amarillo, que representa justo la definición de la densidad de corriente. Podemos entonces ver y por cierto, se denota con la letra J. Vemos entonces que de nuestra definición de corriente total, al despejar el área, nos queda justo la definición de densidad de corriente. Por lo tanto, como la corriente tiene unidades de ampere y el área tiene unidades de metro al cuadrado en el sistema internacional, entonces la densidad de corriente tendrá unidades de ampere sobre metro cuadrado. Ahora, tengamos en cuenta la contribución a la densidad de corriente de una variedad de portadores de carga, por ejemplo, electrones que pueden estar presentes con distintas velocidades. Es decir, en este ejemplo, todas nuestras Q, aunque son QI, QJ, etc., serían electrones, pero están asociados a ellos velocidades diferentes. Esto ocurre, por ejemplo, en un conductor los electrones tienen una distribución de velocidades casi al azar, que varían considerablemente en dirección y magnitud. Definamos así NE como el número total de electrones por unidad de volumen de todas las velocidades. Todos nuestros electrones en un volumen determinado, sin importar que tengan velocidades diferentes. Imaginemos en este ejemplo que podemos dividir los electrones en grupos, cada uno de los cuales contiene electrones que tienen casi la misma velocidad y la misma dirección. Vamos a definir así entonces nuestra velocidad media U, la velocidad de todos los electrones como promedio, y se va a calcular sumando cada grupo ponderado, que es este grupo de electrones, por la velocidad. Y finalmente, después de haber sumado todas las posibles configuraciones para distintos grupos de electrones con distintas velocidades, vamos a dividir entre el número total de electrones. Con eso entonces nosotros vamos a obtener nuestra velocidad media. Así, al sustituirlo en nuestra relación de la densidad de corriente, tenemos
Así tenemos que nuestra densidad de corriente en términos de nuestra velocidad media va a ser igual a los portadores de carga Q por NE, el número total de los portadores de carga, que en este caso seguimos con el ejemplo de electrones, por la velocidad media. Pero si hablamos de forma general, N no tendría por qué ser el número de electrones, sino simplemente el número de portadores de carga, que podrían ser electrones, protones, iones o cualquier partícula cargada. Así entonces nuestra densidad de corriente J queda igual a los portadores de carga Q, el número total de ellos y su velocidad media. O podemos reescribirlo como ρ por U, donde ρ es la densidad de carga en el volumen. Y con esto vamos a terminar.